¿Qué dicen? ¿Cómo están? Vamos a empezar una nueva edición de Sin Saco, ya dentro del ámbito del mercado aerocomercial. Hoy quiero hacer alguna salvedad porque fue noticia durante la semana eh, algo más bien relacionado con, no con las líneas comerciales particularmente, sino con un vuelo de carga que fue descubierto en realidad porque el mal tiempo lo dirigió hacia Buenos Aires. ¿Qué pasó? Llegó un avión venezolano de una compañía venezolana que traía repuestos para una terminal, una conocida terminal de nuestro país que arma autos, terminal automotriz. Ese avión venía con una cantidad de carga importante. En esa cuestión no pasó absolutamente nada. Eso, de hecho, la carga bajó y ya debe estar, si no entregada, debe estar por ser entregada a las personas que la pidieron. Pero la cuestión es que lo distintivo de esto es que la compañía venezolana le encargó a 19 personas traer esa carga a Buenos Aires. Entre esas 19 personas, acá empieza la historia de todo esto, entre esas 19 personas había tripulantes iraníes y también tripulantes venezolanos. Esto empieza a relacionarse desde un vuelo que la compañía dirige hacia Ciudad del Este. Miren los puntos, los países y las relaciones políticas que, que tiene un vuelo que presenta muchas dudas, muchas desprolijidades también, y ya van a ver por qué, y que además se juntan en un lugar como este país que está muy sensibilizado respecto de los atentados a la AMIA, a la comunidad judía, la AMIA y la embajada, y la relación bastante cercana que tienen con Maduro. ¿Cómo es esta historia? Esta empresa, que se supone que es una empresa privada, tiene versiones de una creación a partir de la decisión del presidente de Venezuela, de Maduro, de armar una compañía de transportes de carga paralela a Convianza, que es la compañía venezolana de aviación, la comercial, digamos, el equivalente a Aerolíneas Argentinas. Esta empresa decide comprar un avión que había desvinculado del servicio comercial una compañía iraní. Se llama Mahan Air. S737, 747-300, que no es poca cosa para que vayan viendo la dimensión de lo que es la máquina, que no es poca cosa, les digo, pasó a ser carguero. Empezó a volar por el resto del mundo hasta que alguien se dio cuenta que cuando llegó a Paraguay, no hace mucho, esto fue en mayo, un mes, no mucho más, no llega a ser un mes, estuvo el 13 de mayo en Paraguay. Cuando alguien se dio cuenta en Paraguay que en lugar de tener una tripulación que en promedio va entre 6 o hasta 7 personas, tenía 18. Entonces dijeron, bueno, puede ser, la compañía decidió poner 18 personas, no es lo habitual, pero si la compañía lo decide, alguna razón habrá. Entonces fueron los muchachos a Ciudad del Este. Terminan de hacer sus vuelos, le toca llegar a Buenos Aires, a Ezeiza. ¿Qué ocurre esta semana? Ezeiza tuvo, o la semana pasada, no mucho más, Ezeiza tuvo niebla. Entonces estuvo inoperable. ¿Qué ocurre? Frente a eso, los venezolanos fueron a Córdoba. Ahí empezaron a ver qué tenía ese avión. En realidad llamó la atención primero en Paraguay, porque estaba volando una máquina muy grande sobre un territorio como Ciudad del Este, que generalmente no tiene carga tan grande. Podrá tener un jumbo de pasajeros, si lo subieran, no sé si lo tiene exactamente, dudo un poco, pero puede que lo tenga, pero carga grande de esas dimensiones es un poco raro. Entonces ahí los muchachos, los hermanos latinoamericanos paraguayos empezaron a pensar, ¿y acá qué hay? La cuestión era que sacaban cigarrillos, naturalmente bien, sin ningún tipo de dificultad, llevaban cigarrillos
de Paraguay hacia el Caribe, hacia Aruba. Vuelos siguientes, le toca llegar a Buenos Aires, interrumpe la niebla, van a Córdoba, levantan vuelo en Córdoba y llegan a Buenos Aires, definitivamente que era el punto de destino. Cuando llegan acá, las autoridades de control detectan que ese avión tenía determinada carga y determinada cantidad de pasajeros. Entonces, cuando se ponen a hacer la revisión, verifican que la carga está en orden, la carga sale de Ezeiza, pero les llama poderosamente la atención que tengan 17 pasajeros entre iraníes y venezolanos, como les decía antes, la cantidad de tripulantes es mucho menor en un vuelo de carga. ¿Por qué? Porque no necesitas tantas personas. Con que los controles sean efectivos y eficientes, tienes tripulación de comando y el resto lo hace la tripulación de administración, que no suele ser mucha gente porque esos vuelos son llegar, descargar, con ciertos controles, volver a cargar y salir, porque el negocio no es estar parado, hay que pagar mucho de tasa de estacionamiento. Entonces, bajan la carga, cargan de nuevo y se van. Así de simple. La historia con este avión, ¿cómo termina? Que las autoridades argentinas detectan que no hay ningún tipo de acto ilegal en todo esto, pero sí un gran desorden administrativo en los papeles, lo cual vuelve a abrir algunas dudas. ¿Por qué? Porque si son más que el promedio habitual, ese resto de tripulantes iba a quedar en Buenos Aires o se iba. La otra historia, esta máquina que está comprada por una compañía, supongamos privada, al servicio de Venezuela, tiene una dificultad. ¿Cuál es? Está observado por los funcionarios norteamericanos como relacionado con Mehan Air. Y acá hay otro punto. Esta compañía, aparentemente, según dicen los informantes de los Estados Unidos, está muy relacionada con la actividad guerrillera de Teherán. Entonces, ¿cómo los comandos iraníes actuaron en Buenos Aires? Otra duda más se abre. ¿Para qué vinieron más tripulantes de los que habitualmente podían venir? La cuestión es que, una vez verificado todo, se dieron cuenta que no cometían ningún error más que los formales, digamos, en la carta de deporte, que era toda una gran desprolijidad, pero que no había ningún tipo de anormalidad para que el avión llegara y se pudiera ir. Hasta acá está todo bárbaro. Desorden, se confirma que no hay ninguna dificultad, toda la tripulación se puede ir, pero ¿cómo se va a ir? Con el avión no. Se tienen que ir cuando lo deseen en una línea comercial. ¿Qué va a pasar con el avión? Por ahora nadie sabe. ¿Por qué? Porque tienen que hacer recarga de combustible. Y ninguna petrolera, ni Shell, estoy mencionando las más grandes, ni Shell ni YPF, le va a poner un solo litro de JP1 a una máquina que está cuestionada por Estados Unidos. ¿Está claro? Entonces, mientras esto no se solucione y no tenga algún tipo de salida, esa máquina va a seguir en Ezeiza. A todo esto, un abogado se ocupó de poner, miren ustedes, ¿no? ¿Cómo es la trama de todo esto? A todo esto, un abogado interpuso una medida de un habeas corpus porque necesitan liberar, poner en su condición judicial correspondiente a los pasajeros o a la tripulación, si cabe, son semejantes, que no tienen ningún tipo de relación más que el desorden que había en los papeles. Esta es una historia que se las cuento así de manera más bien resumida, es un poco más larga, pero se las cuento resumida para que podamos entender cuál es la sensibilidad de este mercado y cómo es y cuáles son las dimensiones de la información que maneja este mercado. Por eso, como siempre les digo, hay que ser muy cautos y fijarse bien quién es quién en esta historia, en estas historias comerciales. Y cuando les digo que hay que estar muy atentos a las fusiones y a las adquisiciones, lo digo porque nunca está de más revisar quién se queda con quién y quién le compra a quién, porque los antecedentes a la larga o a la corta aparecen en las redes y aparecen en los servicios. Ahora, otra dificultad que tuvo esta máquina es que no hay a ver, ¿cómo les diría? No hay una trazabilidad perfecta o más precisa para saber
de dónde salió y hacia dónde va. Porque no es, digamos, el régimen de Teherán no es Estados Unidos que tiene todo codificado. Entonces, la máquina más las desprolijidades dentro de la tripulación hicieron que este avión encendiera todas las luces rojas de la aduana, la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y no sé quién más interviene, no me acuerdo ahora quién más puede estar, para hacer el control y para evitar, o para, mejor dicho, para despejar dudas sobre por qué tanta gente y cuántos llegan y cuántos se van. Porque si de los que llegaron algunos se queda, yo creo que va a haber una cantidad de funcionarios de este gobierno que van a estar preocupados para saber qué es de la vida de estas personas que se bajaron de un avión y no volvieron a sus países de origen. Eso por un lado. Un poco largo, pero esto es así porque yo creo que fue el tema de la semana. Otro, y acá voy a ser más corto, y ya con esto quiero despedirme de ustedes porque si no es demasiado largo. Estamos en mediados de junio. Cerca del final de este mes va a haber una definición concreta y precisa sobre el decreto que va a regular las tarifas de los vuelos de cabotaje. Y acá no va a haber ni dudas, ni desprolijidades, no. Acá va a ser, tal día puede llegar a pasar tal cosa, o tal otra. Quiero decir con esto, que antes de fines de junio se define si las tarifas van a cambiar a favor o en contra de aerolíneas. Ya no hablo de las low cost, porque las tarifas son centrales para esas compañías, para las más chiquititas, digamos, ¿no? Pero sí son re importantes para aerolíneas, porque le va a fijar el poder de fuego de la competencia con las low cost y van a poder tener mayores recursos en la medida que tengan mayores ingresos, porque como total, aerolínea da lo mismo, la diferencia la ponen todos los ciudadanos, no hay demasiado control, ni nadie se va a rasgar la vestidura porque un mes perdieron más que el mes anterior y van a ganar menos que lo previsto para los meses siguientes. Por eso digo, me parece que hay que estar atentos en esto. No es casual que Raimondi haya tenido algunos cuestionamientos periodísticos, no es casual. Hace 2 semanas cuando se habló del mal comportamiento respecto de algunos pasajeros por la suspensión de vuelos, no es casual. Flybondi fue una de las compañías, digo, la única, por lo menos más fuerte, que cuestionó el decreto públicamente, con varias publicaciones, con varias menciones en medios. Así que de allí pueden derivar una cantidad de recriminaciones públicas movidas quizás por algunos intereses en particular, de algún sector en particular. ¿Qué más? Y me queda una chiquitita y ya me voy. Para los italianos, los amigos italianos, ITA, que es la ex Alitalia, ya está volando a Buenos Aires. Vinieron con un avión espectacular, 0 kilómetros, no sé si vale 0 kilómetros en el aire, un avión nuevo, sin uso, trajeron un Dreamliner lindísimo. Y un detalle que no me pareció menor, después de tanto tiempo sin vuelos con Roma, esta compañía viene con pasajeros a la Argentina y el detalle es que se va con el avión completo. ¿Mm? De manera que hay flujo de tránsito de turistas o de italianos que quieren volver a Roma y recordar su pasado en Italia. Pero el hecho es que me pareció un dato distintivo eso. Lo mismo hizo Aerolíneas Argentinas, porque es mutuo. Uno vuela un día, el mismo día, no, al día siguiente, depende de los horarios y la compaginación de las compañías. Como hay reciprocidad, sale uno a Roma, el otro de Roma viene a Buenos Aires, y ahí comienzan los habituales buenos gestos de las compañías para un país y para el otro. Pero me parece que lo importante es que AITA vuelve a volar y que hay un interés bastante importante de otras, eso se los voy a confirmar. El hecho está, el porcentaje está, pero lo que quiero tener claro es que qué día se va a hacer la entrada de esta compañía. Lufthansa ya dijo que quiere el 20%, por lo menos el 20% de ITA, y que lo va a hacer en sociedad con una naviera que es Maersk, que quiere hacerse del 40%.
20 más 40, 60, el 40 restante, veremos cómo lo arregla. Una parte queda para el Estado italiano y otra parte veremos a quién dónde lo van a colocar. Pero me parece que estos fueron los dos temas más interesantes, por lo menos que me llamaron la atención durante estos días. El resto fueron discusiones entre Macri y aerolíneas, funcionarios de aerolíneas que siempre muestran datos a su favor. Ya sabemos la historia de aerolíneas, no vamos a volver otra vez sobre lo mismo, pero estamos ahí. Yo creo que lo que les acabo de marcar es lo más importante de la semana. ¿Cómo va a seguir? Creo que hay que estar atento al decreto. Si no me recuerdo mal, creo que es el decreto 682, creo 872, no me acuerdo exactamente el número, que va a marcar un dato importante tanto para aerolíneas, porque va a tener mayores ingresos, porque el decreto este se fundó sobre las necesidades de aerolíneas, y para los otros, para las low cost, va a tener algún tipo de dificultad cuando necesiten ingresar mejores tarifas porque no van a poder. Van a tener un piso y un techo fijado en función de lo que necesite aerolíneas, no en función de lo que necesita el mercado. Así que con esto cierro. Les dejo un abrazo. Vamos a volver en el programa de Claudio, a quien recordamos, por supuesto, siempre. Fue un tipo que nos marcó a todos, creo yo, eh, durante estos últimos años. A mí en particular, desde, a ver, ¿qué año fue? 99. Supongamos 2000, fue en el 99. Hasta que falleció, siempre estuvimos ahí cerca juntos. Ahí, igual que Clara, ¿no? Con Clara también tuve años de estudio, así que no me olvido de ninguno de los dos. Les dejo un saludo, seguimos en cualquier momento. Cuando haya alguna novedad, vamos a hacer sonar la campanita que tienen los videos para que se enteren ustedes qué es lo último que nos ocurre. Así que les dejo un saludo, un abrazo para todos y nos vemos.